Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer nuevamente los versos 1 al 3, que son los que estamos estudiando actualmente. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Vamos a ver. Padre, damos a ti infinitas gracias, porque hoy nos permites estar reunidos como iglesia, con la falta de algunos de nuestros hermanos, por los cuales pedimos a ti en esta hora que bendigas y guardes. Y queremos pedirte, Señor, para que nos permitas estar muy atentos, como oraba el hermano Rubén, para el momento de estudiar tu palabra. Señor, quita cualquier distracción que pueda presentarse y permítanos tener la posibilidad de estar muy concentrados en lo que tu palabra nos quiere enseñar. Te lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien sea el honor y la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos viendo el versículo 2 acerca del envanecimiento que tenía la iglesia, en el cual sencillamente no estaban haciendo absolutamente nada por la situación que se había presentado. De hecho, la tenían como algo natural, como algo normal, no le veían mucho complique y por ende no habían ido a las Escrituras para entender por qué eso era algo que no era adecuado a los ojos de Dios. Yo les explicaba la semana anterior que hay unos pasajes en el Antiguo Testamento donde específicamente se nos menciona ese caso, y leímos los pasajes donde el último que leímos, recuerdan, de Deuteronomio capítulo 27, es el que más contundentemente trata ese tema, y dice que el que tal situación permitiera o hiciera mejor, sería maldito. Maldito. La iglesia en Corinto había olvidado la importancia de estudiar las Escrituras. La iglesia en Corinto se había dedicado más bien a pensar si seguían a Pablo, si seguían a Apolos o si seguían a Cefas. Y habían dejado de lado lo que realmente es importante, que es que el creyente debe regirse por todo lo que la Escritura manda, por todo lo que está establecido en las Escrituras. Para eso debemos recordar que Pablo mismo, cuando le habla a Timoteo, allá en el capítulo 3, versos 15 y 16, le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. ¿A fin? ¿Cuál es el fin? Que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Cuando se pierde ese sentido, cuando la Escritura no es nuestro modelo a seguir, cuando la Escritura no es los lineamientos claros para nuestra vida, entonces se empiezan a cometer errores, se empiezan a ir por las ramas a hacer cosas que realmente no son adecuadas a los ojos de Dios. Y la iglesia en Corinto había caído en esta situación. Algo tan delicado, algo tan grave, algo tan sucio como que un hombre estuviese casado
o ni siquiera casado, estuviese viviendo en fornicación con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra, y ellos no habían hecho absolutamente nada por eso. Ni siquiera habían doblado rodilla para pedir perdón al Señor por esta situación que se había presentado. Ahora bien, en el verso 3, Pablo les da unas características en las que les dice: yo, cuando me enteré de esto, tomé acción. Y él les dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no podía en ese momento estar en Corinto. Él no tenía la posibilidad de estar en esa iglesia en esa hora. Hay unas narrativas del apóstol Pablo en varias cartas donde específicamente él menciona algo como eso, y él hace énfasis en estar con ellos en espíritu. Es decir, lo que Pablo quiere decirles es: miren, yo no estoy presente, pero cuando me enteré de esto, en mí hubo una discordia total con lo que se estaba haciendo. Y el hecho de que yo no esté presente no quiere decir que entonces me voy a quedar callado. No quiere decir que entonces no voy a hacer nada. Sino que por el contrario, esto es lo que me motiva a ir a ustedes. Por eso su carta, desde el principio, está diciendo: yo tengo deseo de ir a estar con ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado. No he tenido la posibilidad de llegar hasta donde ustedes están y poder comunicarles lo que la palabra del Señor dice. Es necesario que nosotros, hermanos queridos, siempre tengamos presente que nuestra iglesia, en la cual el Señor nos ha puesto, aunque por algún motivo en este momento no pudiésemos estar ahí, no deberíamos sencillamente dejar pasar por alto todo lo que se esté dando. Era fácil para el apóstol Pablo haber escuchado de eso y decir: bueno, allá yo ya les enseñé, que ellos miren cómo solucionan. Pero eso solamente lo diría alguien a quien no le duele su iglesia, a quien no le duele sus hermanos en Cristo, a quien no le interesa ni le motiva de ninguna manera el estar en buena relación con Él. Hermanos, nosotros como creyentes no podemos llegar a ese punto de que lo que sucede en la iglesia no nos importa. Porque ¿saben qué es lo más triste de este asunto? Que muchas veces, estando presentes, es como si no estuvieran. Pablo no estaba presente, pero él anhela estar ahí. Él quiere estar en esta iglesia en ese momento para solucionar esto que se había presentado. Y no sencillamente dejarlo pasar. Ahora, tenemos que mirar algunas características de lo que estaba sucediendo ahí. Pablo en ese momento estaba en otra ciudad. ¿Sí? Al estar en otra ciudad, las cartas no era como ahorita que usted manda un WhatsApp y al segundo está al otro lado. No, en ese momento una carta podía demorarse 2, 3 meses, dependiendo de la distancia, dependiendo de cómo se debía hacer, si era a caballo, si era en burro, si era a pie o si era en barco. Así que cuando Pablo se entera de esto por una carta, cuando alguien le dice: Pablo, ¿tú sabes lo que está pasando en Corinto? Ya había pasado mucho tiempo. Ahora, para que su respuesta a esa situación llegue a ellos, se debía demorar otra cantidad de tiempo. Otra cantidad de tiempo. Por eso Pablo quería estar ahí.
Y sabe, cuando a mí, como creyente, me duele mi iglesia, me duele la iglesia del Señor, yo nunca voy a poder dejar pasar por alto algo que vaya en contra de lo que dicen las Escrituras. Yo no lo voy a poder dejar pasar por alto. Y esto, hermanos queridos, era lo que la iglesia estaba en ese momento viviendo. Pablo dice, miren, yo no estoy con ustedes físicamente, pero estoy en espíritu. Ahora, no me diga que usted va también a hacer lo mismo. Yo no voy a estar presente, pero sí en espíritu, y terminemos con las bancas llenas de espíritu. Porque a veces puede darse eso. Entonces, no, yo no estaba en la iglesia, pero en espíritu estaba con ustedes. ¿Sí? Cuando Pablo escribe esto, él no está disfrutando de un fin de semana en Melgar. Cuando Pablo escribe esto, él no está por allá en vacaciones en Villavicencio, al sol, en Caños Cristales. No, él está en otra iglesia, trabajando arduamente por enseñar la palabra de Dios. En otras ocasiones, él estaba preso, pero anhelaba estar allí en esa iglesia. Y por eso él les dice, yo no estoy presente en cuerpo, pero sí estoy con ustedes en espíritu. Es decir, mi espíritu les acompaña todo el tiempo. Están aquí en mi mente. Yo no puedo pasar un día de reposo sin pensar en que ustedes están reunidos y disfrutando con ustedes, cómo alaban, cómo glorifican el nombre de Dios, cómo se sientan a estudiar las Escrituras. Yo no lo puedo pasar. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Ese es estar en espíritu. Estoy acá sirviendo al Señor en otro lado, pero recuerdo, allá en la iglesia tal, están reunidos, yo los congregué, yo les enseñé la palabra, y hoy ellos están reunidos allá, glorificando a Dios. Me gustaría estar con ellos, pero estoy aquí, alabando al Señor en este lugar también, sirviendo al Señor en este lugar. Generalmente, cuando alguien dice que está con nosotros en espíritu, cuando está por allá en unas vacaciones bien ricas, pastor, yo no estaba presente con ustedes en cuerpo, pero estaba con ustedes en espíritu, aunque mi cuerpo estaba metido en la piscina, disfrutando del solazo que estaba haciendo, o estaba por allá cogiendo mangos, o estaba por allá haciendo X o Y cosas. Estaba en espíritu. No, ni en espíritu ni en cuerpo, no. Cuando Pablo dice esto, lo dice de manera real. Él está pensando, está sirviendo al Señor en otro lado, pero anhela estar con Él. Así que Él dice, miren, esto es muy grave. Esto no es algo que se deba dejar pasar. Esto no es algo que se pueda permitir así de sencillo y no hacer nada. Yo no estoy presente, pero ya he juzgado al que tal cosa es. Ahora, ustedes me dirán, pastor, pero usted nos ha enseñado a no juzgar. Sí, eso es verdad. La Escritura nos manda a que no nos juzguemos. Pero hay circunstancias en las cuales definitivamente hay que hacer un juicio. Y es, como en este caso, un pecado vergonzoso, no solo a los ojos del Señor, sino también a los ojos de toda la ciudad de Corinto. Porque toda la ciudad de Corinto y muchas otras iglesias ya sabían lo que en Corinto estaba pasando y que ellos no habían hecho nada. Imagínense ustedes, por ejemplo, que usted por alguna razón se vaya para otro país y usted anhela estar acá, esté reunido allá en otra iglesia, usted anhela estar acá y se entere que
sucede algo como eso, que un hijo se fue a vivir en unión marital ilegal con su madrastra. ¿Se sentiría usted bien? ¿Podría usted sencillamente decir, bueno, yo ya no estoy allá? Siquiera no estoy ahí para ver eso. Si usted realmente alguna vez se consideró de acá, a usted le dolerá. Y de una vez me dirá, pastor, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Yo me acabo de enterar. ¿Qué han hecho de esa situación? No, hermano, pues nada, porque nos pareció normal. ¿Cómo así que normal, pastor? Eso de normal no tiene nada. ¿Qué acaso usted no recuerda lo que dicen las Escrituras? A uno le tiene que doler su iglesia. Uno se debe preocupar por ella. Es que, hermano, yo no puedo creer que usted simplemente sea alguien que viene, se sienta, se para cuando le dicen que se pare, vuelve y se sienta cuando le digan que se siente, está con nosotros todo un domingo, luego se va para la casa y se le olvidó que es de la iglesia de Dios con nosotros. Y cuando alguien le dice, usted sí sabe que lo que pasó en la iglesia de Dios con nosotros, ¿qué? Ve, tan raro, yo no sabía. Imagínense que el pastor tal cosa. Sí. Eso ya se sabía. A pesar de que usted haya conocido de mí durante muchos años, en lugar de decir, ¿cómo es? ¿Y usted por qué está hablando eso del pastor? Mira, yo lo voy a llamar. Pastor, aquí tengo una persona que me está diciendo esto, esto y esto y esto de usted. Yo quiero saber qué pasa. Eso sería lo correcto, si usted realmente ama esta iglesia. Hoy tenemos mucha facilidad. Hoy están las redes sociales, usted escribe. Pastor, ya les contesta de una vez. Pero no. Yo ya no soy de allá. Lo que pase allá me tiene sin cuidado. Yo estoy en otro país. A mí no me metan en cuentos. Yo no quiero saber nada de esa iglesia y cosas como esas. Hermanos, yo no puedo pensar en una situación como esta. ¿Sabe algo? Cuando me enteré de algunas cosas que estaban pasando en la iglesia de la que yo vengo en Cali, tuve mucho dolor en mi corazón, porque siempre consideraré esa mi iglesia. Para mí fue triste cuando, en el tiempo que yo estuve allá, teníamos el culto en las horas de la mañana el domingo. En la tarde teníamos con los que querían, un tiempo de estudio bíblico. Y por la noche teníamos otro culto de alabanza y predicación de la palabra. El día sábado se reunían las damas, se reunían los jóvenes. Y el día miércoles teníamos el culto de oración y estudio bíblico. Esos eran los horarios. Y un día me entero que dijeron, hermanos, como casi nadie está viniendo al culto del domingo en la tarde, queda cancelado. Dije, ¿cómo así que cancelado el culto de la tarde? Y me dolió. Pero luego dijeron, también cancelamos el del miércoles. Solo nos vamos a reunir el domingo. Ya no hay el sábado culto de jóvenes, ya no hay culto de damas. Solo el domingo. Y luego, para peor dolor todavía, escucho leo que escriben lo siguiente: a partir del próximo domingo,
el culto dominical empieza a las 6 de la mañana hasta las 8, para que usted quede libre y haga lo que quiera durante el resto del día. Y al que quiera más, que le pique en carne. Así escribieron. Hermano, puedo decirle que me dio mucho dolor escuchar algo como esto. Y hoy, desafortunadamente, la iglesia en Cali está haciendo eso. Se reúnen en el culto el día domingo a las 6 de la mañana y a las 8 vámonos de ciclovía, vámonos para Pance, vámonos al parque, vamos a disfrutar, vamos para el parque de la calle. Ya no es el día del Señor, ya es el día del hombre. Tristemente. Yo me pregunto, hermano, ¿cómo usted, qué actitud tomaría usted? De pronto algunos dirían, ¡yuhu! Si yo llego y les digo, hermano, cancelamos el culto martes y miércoles. Y si mi esposa de pronto llega y dice, y también cancelamos el culto de damas los sábados, ¡yuhu! Y hermanos, a partir de hoy ya no nos vamos a quedar hasta las 5 de la tarde, solamente estaremos de 9 a 11. De ahí para adelante haga lo que quiera. Algunos dirían, oh, se modernizó el pastor. Eso era lo que necesitábamos, más tiempo para nosotros. Pero si yo les digo, ¿cuántos dirían? Hermanos, vamos a tener culto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el sábado. No escucho ningún yugo. Por el contrario, ¡ay, no! ¿Y entonces nosotros cuándo? ¿Para nosotros qué? ¿Qué dice la Escritura? Vaya y lea allí en Hechos capítulo 2, dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de compartir el pan y la palabra. Todos los días. Y a nosotros se nos hace mucho el domingo. Ay, qué jartera. Y todo el día, ay, no. Por eso, hermanos queridos, es que nosotros tenemos que preguntar, ¿qué tan apersonado estoy de mi iglesia? Bueno, no es mía, de la iglesia del Señor. ¿Qué tan apersonado estoy? ¿Qué tan importante es para mí cuando quiero estar en ella lo menos posible? De pronto va a llegar el tiempo en el que algunas iglesias digan, hermano, para que no se preocupen más, vamos a hacer cultos solo cada mes. Escojan un domingo al mes y ese día tendremos un culto de media hora para que se vayan rapidito. Cantaremos 2 coros, oraremos un poquitico, un pasaje bíblico leemos y alguien que nos diga Dios les bendiga y chao, se acabó la media hora. Vayan y disfruten el resto. Seguramente vamos a llegar a eso, donde habrá muchas personas que con eso estarán felices. Pero la palabra del Señor, lo que nos hace ver aquí, es que el apóstol Pablo le está diciendo, iglesia, yo quisiera estar ahí. Y aunque no estoy presente, ya tomé una acción ante lo que ustedes no hicieron nada. Ya yo juzgué esa situación. Y Pablo tiene toda la autonomía para juzgar, porque él fue el que Dios usó para fundar esa iglesia en Corinto. Él tiene toda la autonomía para juzgar. Pero hermano querido, usted también y yo tenemos la justificación de las Escrituras
cuando alguno de nuestros hermanos anda comportándose de manera desordenada. Cuando alguno de nuestros hermanos está haciendo las cosas de manera indebida, nosotros no vamos a juzgarle para condenarle, como es este caso, sino para restaurarle. Decirle, hermana, hermano, ven acá. Hemos visto esto de ti. Necesitamos hablar de ello. Adelantándome un poco, dice, versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y el versículo 10 dice, no absolutamente con todos los fornicarios, porque entonces os sería necesario salir del mundo, sino con alguno que llamándose hermano sea fornicario. Pero cambiemos la palabra fornicario y pongámosla por cualquiera de los demás: mentiroso, ladrón, borrachín, adúltero, hereje, idólatra. ¿Qué más? Pablo las menciona también, les decía la semana pasada, dice idólatra, hechicería, chisme, celos, iras, contiendas. Hablábamos de 18, ¿se acuerdan? Que Pablo le menciona a los Gálatas. Solo a los Gálatas les menciona 18. Le dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si usted dice que es mi hermano en Cristo, usted no tiene, y escúcheme bien lo que le voy a decir, si usted dice que es mi hermano en Cristo, usted no tiene ningún derecho a enojarse cuando yo lo vea cometiendo algún pecado y le llame la atención por eso. No tiene ningún derecho. Pero siento que nos enojamos. Cuando alguien se acerca y nos dice, hermano, yo he visto que eres como rebelde, he visto que te has vuelto contestón o contestona, he visto que últimamente no quieres obedecer lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué es lo que te pasa? Y usted salga con 2 piedras en la mano y dice que le importa, debe ser metido. Usted no es nadie para que me venga a decir a mí esas cosas. Pregunto, ¿será que realmente usted es mi hermano en Cristo? ¿Me hago entender? Yo tengo que decirle, pero un momentico, si ese es su comportamiento, muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Y ni siquiera un tinto me siento a tomar con esa persona. Porque allí dice que no os juntéis, ni siquiera comáis con alguno que llamándose hermano sea practicante de todas esas cosas, con el cual ni siquiera comáis, dice. Pero imagínense ustedes lo que estaba pasando en Corinto. Todos sabían de la situación de este hombre viviendo con su madrastra en abierta fornicación. Todos lo sabían. Pero cuando llegaba la hora de compartir los alimentos, venga, siéntese acá al lado mío, hermano. Venga aquí, comparta. Charlemos. Cuénteme cómo le va con su madrastra. ¿Cómo está ella? ¿Ya la embarazó? Imagínense. Ahora estoy diciendo, no se junten con ellos. O nadie que se llame hermano y esté haciendo cosas indebidas
No deben juntarse. Ahora, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Pero, en estas condiciones, ¿para qué me voy a juntar con esa persona? Para hacerle ver su pecado con las Escrituras. Decirle, hermano, eso que tú estás haciendo no es correcto. Y si él me dice, ¿a usted qué le importa ese metido? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Fue un gusto conocerte, hasta luego. No tengo más nada que ver contigo. Y si en algún otro momento en la vida nos llegamos a encontrar, será para decirte otra vez, recuerda lo que dicen las Escrituras. El día que esa persona me diga, sí, tienes toda la razón, me equivoqué, hice las cosas equivocadas, en ese momento vuelve a ser mi hermano. Ven, vamos a orar, vamos a levantarte de esta, no puedes quedarte ahí. En ese momento es mi hermano en Cristo. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, y aún más, para echarlo para arriba. ¿Me hago entender? Pero no, hermano, a mí si me viene a hablar de la Biblia no me interesa. Y yo decir, bueno, entonces hablemos de otra cosita. ¿De qué te gustaría hablar? Sí, tenaz. No, y la hermana también. ¿Y no ha visto cuando llegan con esa cosa así? No, hermano. ¿Se acuerdan qué dice la Escritura? Hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Alabando al Señor en vuestro corazón. Es que a mí no me puede... Y perdónenme, si en algún momento de pronto usted se va a enojar conmigo, pero si se enoja, tiene dos opciones: o sigue enojado o se vuelve a contentar. Pero la Escritura me dice que yo tengo que hablar con usted las Escrituras. Sí, está bien que de pronto en algún momento nos reunamos en una actividad diferente y echemos un chistecito y nos riamos y toda la cuestión, pero nunca debe quedar de lado las Escrituras. Nunca. Eso es algo que debe primar en todo momento. Cuando usted y yo nos reencontremos por ahí, tengamos la posibilidad de decirnos el uno al otro, sabes, el Señor me ha bendecido con este texto. El Señor me ha permitido encontrar esto en las Escrituras. El Señor me habló por medio de este pasaje y quiero compartírtelo. O sencillamente, mire, tengo que confesar, es algo que desafortunadamente yo no estaba acostumbrado a hacer. Y eso es porque nunca me vi como pastor. Yo todavía no creo que el Señor me haya llamado a pastorear. Llevo 20 años y todavía no creo. Y hay cosas que definitivamente no las entiendo y no las practicaba. Muchas veces mi esposa me decía, amor, cuando algún hermano viene a la casa, es bueno que cuando se vaya a ir tengas un momento de oración con él. Y yo no lo acostumbraba, yo sencillamente decía, bueno, pues cuando me acuerde lo hago. Y sí, efectivamente, con algunos me acordaba y les decía, no, vamos a orar antes de que se vaya. Pero no era mi costumbre hacerlo. Y todavía tengo que decirlo, no lo es. Pero es algo que el Señor me ha pedido que haga. Y hace algún tiempo
fue a visitarle a una persona a la casa, no se congrega en nuestra iglesia. Y después de una charla un tanto amena, un rato, compartir algunas cosas de sus quebrantos, de las escrituras y todo eso, yo tuve vergüenza. Y tuve vergüenza porque este hombre se levanta y me dice: pastor, antes de irme yo quiero que ores por mí. Cuando era mi labor, era yo quien tenía que decirle: hermano, antes de que te vayas voy a orar por ti. No, él fue el que tuvo que pedirme a mí que orara por él. Ese día sentí mucha vergüenza. Y les pido, hermanos, oren por mí para que yo me acostumbre a hacer esa parte, de poder, cuando usted vaya a visitarme a la casa, cuando alguien llegue a mi casa que sea creyente, tener la posibilidad de orar por esa persona antes de que se vaya, y tener la posibilidad de compartirle algo siempre de las Escrituras. Porque a veces nos sentamos y hablamos de todos los temas habidos y por haber, pero la Escritura no sale a relucir en ningún momento. Por eso es que cuando el Señor dice que debemos hablar entre nosotros con estas cosas, es con el fin de que las palabras que decimos sean de suprema importancia y sean de edificación para los dos. Pero también, hermano, cuando usted vaya a visitar a alguien, no llegue con el chisme de moda, llegue con las Escrituras. Llegue a compartir algo de las Escrituras. Hable con esas personas a las que usted tenga la posibilidad de visitar, de lo que dice la palabra de Dios. Y no se trata de que memorice un sermón ni nada de esas cosas, sino sencillamente coja un texto bíblico, léalo y comparta algo sobre él. Eso básicamente es. Porque no lo sé. Y sabe, la iglesia en Corinto necesitaba de esto. Se habían metido, era en el cuento de si seguían a Pablo, si seguían a Apolo, si seguían a Cephas. Eso era lo que estaba pululando en la iglesia. Pero una cosa tan delicada como la que se estaba viendo, algo que Dios ya había establecido como maldición, ellos estaban sencillamente distraídos, no estaban haciendo nada y les parecía que era normal la situación. Una cosa que debemos tener en claro: como creyentes, ustedes y yo, siempre, siempre, siempre debemos estar buscando la manera de edificarnos unos a otros, no de hundirnos. Esa debe ser nuestra motivación. Que si yo me siento a hablar con usted, no es para hacerle sentir mal, es para traerle una palabra de aliento, es para decirle: sabes, esto el Señor me lo ha enseñado y quiero compartirlo contigo. Qué bueno es cuando el creyente todo el tiempo está usando la espada, porque esta es la espada, la palabra de Dios. ¿Sabe? El miércoles pasado, martes, hablábamos un poquito, no sé si fue el martes o el miércoles, que hablábamos un poquito acerca de la armadura de Dios. Y les decía a los que estaban presentes ese día, nunca, a pesar de lo cansado que el soldado estuviera, nunca, a pesar de las heridas que tuviera en su cuerpo, el soldado se iba a acostar sin haber afilado su arma, porque él sabía que al siguiente día iba a tener que utilizarla. Entonces tomaba largas horas
ponerse en la tarea de afilar la espada lo suficiente para que cuando tocara el cuerpo de su enemigo, cortara hasta el hueso. Ellos no buscaban hacerle herida. El filo que ellos necesitaban sacarle a la espada era para que cuando mandaran el golpe, aún el hueso fuese roto, tajado totalmente. Hay unas espadas que son muy reconocidas por su extremado filo, y son las espadas que se conocen como las katanas, que son las que usan los ninjas. Aunque eso solamente supuestamente lo vemos en películas, pero efectivamente era una espada, o es, todavía hay de esas espadas en algunos sitios donde enseñan las artes marciales, las tienen exhibidas. Son espadas que tienen un filo tal que decía una persona con la que tuve la oportunidad de hablar allá en Cali, él decía, cuando la espada está lo suficientemente afilada, de un solo tajo se puede cortar la cabeza de la persona, y la persona ni siquiera se da cuenta de que le cortaron la cabeza. Puede, de hecho, seguir la cabeza pegada unos segundos ahí, hasta el momento en el que la misma sangre hace que empiece a escurrir y caer. Ese es el filo que tienen esas espadas. El soldado de la guerra tenía que ir a eso, a afilar su espada. No importaba que en el día hubiese tenido que enfrentar a muchos más soldados como él, y que aún estuviese herido. Siempre antes de acostarse, él dedicaba un buen rato a sacarle filo a su espada, porque sabía que al momento de salir al otro día a pelear con ella, del filo dependía su vida o la del otro. ¿Me hago entender? Entonces, como creyentes, nosotros necesitamos estar afilándola todo el tiempo. ¿Qué dice la Escritura acerca de tal cosa? ¿Qué dice la Escritura acerca de tal otra? Por ejemplo, ¿saben ustedes que la palabra del Señor condena a estar lejos de Dios a los maldicientes? ¿Sabían eso? La Escritura dice, los maldicientes no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué es un maldiciente? ¿Cierto que hemos dicho maldiciones constantemente? Maldiciente es aquel que está clavando la puntilla y se da en el dedo. Y de una vez salen una cantidad de palabrotas. Ese es un maldiciente. Alguien que dice mal las cosas. Pero también las damas no se dan martillazos en los dedos porque ellas generalmente no clavan puntillas. Pero ellas están en la cocina. ¿Y qué pasa cuando están cortando y el cuchillo pasa por el dedo y le hace una zanjita y empieza a botar sangre? ¿Cierto que usted dice, gloria a Dios? ¿Sí? O cuando está haciendo algún otro oficio por ahí, se le parte la uña que lleva 3 años tratando de que le crezca, y en la que se hizo un manicure excepcional que le costó mucha plata, y se le parte la uña. Y usted dice,
Gloria a Dios, se me partió la uña de 3 años y que le invertí 50,000 en hacerle el manicure. ¿Cierto? No, ¿qué es lo que dice? Y de pronto, si usted se sabe contener, no salen palabrotas. Pero no quiere decir que no las haya pensado. ¿Me hago entender? Cuando se sube al Transmilenio, y se encuentra la hermana Alicia, va a ir caminando buscando una silla azul para sentarse, y encuentra que hay un muchacho de 18 años que vio cuando ella se subió, y cuando ella se va acercando, inmediatamente llega y hace. Cierto que usted dice, ay, tan querido el muchacho, mire, está dormidito. Hay que dejarlo dormir, ya sé que está trasnochadito. ¿Cierto? Hermanos, la práctica de cosas que van en contra de las Escrituras es algo que nosotros debemos tener en claro. Entonces, yo debo consultar. Cuando el Señor dice que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos, yo tengo que de una vez empezar a pensar, ¿qué es un maldiciente? Y después de pensar qué es un maldiciente, preguntarme, ¿será que yo soy maldiciente? Pero también dice la Escritura, y esto no le toca a nadie aquí, eso es en otras iglesias donde pasa, ¿cierto? Aquí no. Los avaros no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es un avaro? Avaro, no habano. ¿Sí? Porque algunos dicen, no, habano es un banano así pequeñito. Otros dicen, no, habano es un cigarrillo así grande, que viene de Cuba. Pero no dice habano, dice avaro. ¿Qué es un avaro? Un avaro es la persona que todo el tiempo no comparte nada de lo que tiene, pero quiere que todo el mundo le comparta a él. Ese es un avaro. Alguien que quiere solamente que los demás hagan, pero él no hacer nada, pero beneficiarse de lo que los demás hicieron. Hablábamos con mi esposa en estos días. Hay personas que son felices haciendo esto. Por ejemplo, vamos a hacer una comilona entre todos. Vamos a decir, bueno, a ver hermanos, cada uno ponga 3,000 pesos que vamos a comprar un lechón. Con 3,000 pesos de cada uno no alcanza. Pero usted dice, supongamos que alcanza, vamos a comprar lechón. Y cuando lleguen donde usted, dice, no, es que a mí no me gusta el lechón. Entonces yo no doy. ¿Ve? Y no da. Entonces se va. Se compra el lechón, aún con que usted no haya nada. Pero después, cuando están repartiendo el lechón, empieza a mirarlo y decir, se ve como rico. Y empieza a preguntarle al lado, ¿está rico? Y a él, ¿sí? No, yo como a mí no me gusta, pero pruébelo. No, pero es que, bueno, venga. Y después va y dice,
¿y si sobra me dan para llevarle a mi familia? Es que yo no como, pero mi familia sí. Eso es una banda. Alguien que todo el tiempo está pensando solo en su beneficio. Nunca aporta, nunca da nada, pero siempre quiere sacar provecho. Por eso, hermanos queridos, es que nosotros tenemos que identificar. Cuando la Biblia me dice ahí de los avaros y dice que ellos no heredarán el reino de los cielos, imagínese que usted se quede del reino de los cielos por avaro. Que cuando usted llegue allá, pongamos la escena, imaginemos, que usted llegue allá y le digan, ven acá, ¿tú quién eres? No, yo soy Perencejo. Ah, ok, bien, Perencejo. ¿Qué haces aquí? No, pues ven para entrar. No, no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque fuiste un avaro. Yo no me lo estoy inventando. La Escritura dice que los avaros no heredarán el reino de los cielos. Así que si usted es creyente, usted no puede ser avaro. ¿Me hago entender? De eso se trata, de afilar la espada. Yo tengo que sentarme a meditar, ¿qué es tal cosa? Leamos nuevamente la lista que tiene Gálatas, para que usted analice un poquito. Adúltero. Ah, no, yo no soy adúltero. ¿Aseguro de eso? ¿Qué es ser un adúltero? Entonces solamente lo llevamos al campo sexual y decimos, adúltero es aquel hombre que estando casado tiene relaciones sexuales con otra mujer que no es su esposa. Eso es un adúltero. ¿Sí? Pero ya nosotros habíamos hablado del adulterio, no solamente lo sexual, no es solamente eso, es cuando yo cambio la verdad por la mentira, estoy adulterando. Cuando yo le añado a la verdad cosas, la adulteré. Y ahí dice, ningún adúltero entrará al reino de los cielos. La fornicación, la inmundicia, la lascivia. Yo en eso no tengo problema. Yo no soy lascivo. Yo nunca veo a una muchacha por ahí. O usted nunca ve a un hombre por ahí. No. Idolatría. No, yo no soy idólatra. Pero que no me vayan a tocar mis hijos porque yo eso sí, a ellos por encima de todo. Ah, y no es idólatra. Bueno. Hechicería. ¿Qué es ser un hechicero? Entonces la definición es, hechicero es todo aquel que practica la hechicería. Ah, qué buena definición. ¿Pero qué es hechicería? ¿Es usted de los que dice, no abre la sombrilla dentro de la casa porque tiene? Eso es hechicería. No deje regar la sal porque le cae. Eso es hechicería. Cuando usted dice, no pase por debajo de la escalera porque no deje que se le atraviese el gato negro porque todo eso es hechicería. Pero, ¿quiere más? Usted de los que se dice, ay, me soñé con culebras, ¿qué será? Ay,
Ay, yo me soñé que me picaba la mano, eso es el que me va a venir plata. Eso es hechicería. Ay, es que me soñé que me estaba casando. Esto es que alguien se va a morir. Todo eso es hechicería. Y aquí dice que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿se da cuenta? Y seguimos. Enemistad. Yo soy amigo de todos. Con nadie tengo enemistad. ¿De verdad? Alguno de ustedes puede levantar la mano y decir, yo no tengo enemistad aquí con nadie. Mejor desclavado. Esto sí, es en otras iglesias donde pasa, aquí no, pleitos. Es en otras iglesias donde esos se agarran de las mechas y se dan golpes, se dicen hasta mico feo. Aquí no, eso no pasa. Miren, aquellos que les gusta el pleito no heredan nada del reino de Dios. Damas, esto es para ustedes. No queriendo decir que los hombres no lo sean. Celos. ¿Quiénes son las que más sufren de esto? Sí, son los hombres, ¿no? Los hombres son supremamente celosos. Pero otra que tampoco nos toca, ira. Uy, no. A mí me pueden dar con un sartén en la cabeza y yo nunca me voy a irar. A mí me pueden pisar el callo que me duele, pero yo nunca me voy a irar. Y aquí dice que los que se dejan llevar por la ira no heredarán el reino de los cielos. Los que practican la ira no heredarán el reino de los cielos. Contienda. Sí, yo tenía una tía que tenía una tienda. No, contienda es, ¿a usted le gusta estar peleando con todo el mundo? ¿A usted le gusta estar poniendo a unos contra otros? ¿Usted es de los que se molesta si fulanito saluda a fulanita? ¿Y usted es de los que se molesta si no lo saludan de la misma forma? Esas son las contiendas. Y decir, claro, como yo no soy tal, claro, como soy yo, a mí si no me saluda de la misma manera. ¿Ve? Disensiones. No, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Así lo diga la palabra de Dios, pero yo no estoy de acuerdo con usted, así que de mala. ¿Le gusta ser así? No heredará el reino de los cielos. Herejías. ¿Es usted de los que se la pasa diciendo cosas de Dios? Insultando a Dios, diciendo que Él no es Dios y cosas como esas. Pero otra que tampoco se da en la iglesia, envidias. No, aquí no hay ningún envidioso, ¿cierto? Eso es en otras iglesias. Eso no pasa aquí. Hermanos, si ustedes se pueden dar cuenta, la lista es larga. Y para ponerme en la tarea de afilar mi espada, yo tengo que sencillamente dedicarme a decir qué es cada una de esas cosas y si la estoy haciendo yo o no. Y si la estoy haciendo, si soy practicante de ella, entonces ya tengo una sentencia clara sobre mí. No heredará el reino de los cielos. ¿Quiere que se lo lea? Ahí dice.
Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta? No me lo estoy inventando yo. Y no es no. Porque el Señor, Él es el que nos manda cuando dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Porque lo que es más que eso, de mal proviene. En otras palabras, hermanos, el Señor no va a dejar esto pasarlo por alto. Si usted y yo somos practicantes de todas estas cosas, tenemos una sentencia clara sobre nosotros. Entonces, lo que Pablo está haciendo con los corintios, para volver a los corintios, es diciéndole, hermanos, ¿cómo es posible que ustedes, que conocen la palabra de Dios, que ustedes a quienes me encargué de enseñarles, que ustedes que tienen en sus manos la ley de Dios, estén permitiendo que se hagan ese tipo de prácticas dentro de la iglesia y no hagan nada al respecto? Eso hay que cortarlo. Y él dice, yo ya ejecuté un juicio. No vamos a hablar del juicio hoy, si Dios lo permite, en la próxima semana. Pero él ya ejecutó un juicio sobre ese hombre que estaba haciendo esta abominación. Esto que Dios había condenado desde mucho antes que pasara. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que Pablo tiene que recordarles que es algo que ni siquiera los incrédulos estaban practicando. Y se estaba permitiendo como algo muy tranquilo dentro de una iglesia. De una iglesia que se dice es la iglesia del Señor. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos recapitular y preguntarnos, Señor, ¿será que yo estoy en esa misma condición? De no estar atento primero a mí mismo. Y métase esto en la cabeza, hermano. ¿Sabe de quién es el que usted más atento debe estar? De usted mismo. De usted mismo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted está preocupado por usted mismo, cuando usted está deseoso de hacer las cosas bien usted mismo, va a ser más fácil que vea cuando otro también las está haciendo mal. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Estamos viendo mal lo que los demás hacen, pero no estamos viendo mal lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si yo veo a X que dice una mentira, yo digo, ¡oh, tan mentiroso! Aunque yo acabo de decir 10 mentiras antes que él. ¿Ve? Pero cuando yo estoy pendiente de mí, entonces en ese momento voy a tener la posibilidad de ver a mi hermano y decirle, hermano, yo tengo tu mismo problema. Oremos por esto, para que el Señor nos quite esto a los dos. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Entonces Pablo lo que está haciendo con la iglesia en Corinto es decirles, hermanos, no pueden permitir que esto siga pasando. No pueden dejar que esto quede así, como si nada. Es necesario que ustedes sepan que yo ya tomé un juicio sobre esta situación. Ya ustedes saben cuál es el juicio, pero con la ayuda del Señor lo veremos más a fondo la siguiente semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque en tu palabra podemos ver cuán necesario es
que en primer lugar nos estemos evaluando a nosotros mismos. Reconocemos, Señor, que muchas veces somos ligeros para juzgar a los demás, pero sin haber hecho primero un análisis nuestro. Y de alguna manera nos creemos con el derecho de poder juzgar al otro, pero que nadie me juzgue a mí. Señor, ayúdanos a que tu iglesia nos duela, a que tu iglesia sea algo que amemos con todo nuestro corazón y no queramos en ninguna manera que se vea empañada la armonía, la pureza, la limpieza que tú quieres que cada uno de nosotros tenga por estar siguiendo prácticas humanas. Danos el gozo, Señor, de ponernos de acuerdo contigo para que aquello que tú llamas pecado, también nosotros lo llamemos. Para que aquellas cosas que tú no quieres que nosotros hagamos, en todo tiempo estemos luchando para no hacerlas. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Reconocemos que muchas veces nos dejamos llevar por la debilidad de nuestra carne y terminamos accediendo a las cosas que ella quiere que hagamos, pero que en nuestro espíritu sabemos que van en contra de ti. Danos esa limpieza, Señor, y danos esa entereza, ese ánimo, ese deseo de permanecer puros delante de ti, como dice tu palabra: sed santos, porque yo soy santo. Nos dejamos pues en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.